René Acarapihuanca es mi nombre indígena, así de lucha. Yo me he constituido Yahuarcala. Yahuar es en quechua, en términos quechua, y Cala es en aymara. Yahuar es, yo entiendo el descendiente, claro, así términos más significativo es sangre, pero yo entiendo la descendencia de Tiwanaku, Entonces, Cala es piedra, entonces yo me considero como descendiente de Tiwanaku. Por tanto, para mí no hay, en términos antropológicos, yo un poco tengo una crítica dura, si se quiere, porque yo soy, o sea, yo no considero los quechuas a un lado, como cultura quechua a un lado, y los cultura aymara, los hablantes aymaras a otro lado, sino que para mí es un proceso junto, son hermanos. Entonces, por eso también tengo mis hijos también que tienen su nombre Ayarrumimaki, el otro mayorcito es Yawar Amaru, el otro mi menor es Ayarrumimaki. Entonces, en ese sentido, yo me considero como Yahuarcal, descendiente de Tiwanaku. Ahora, en términos académicos, puedo ser como licenciado, ¿no? Pero así como hermano, hermana, somos parte, yo me considero parte de esta constitución, si se quiere, el proyecto. Por eso también mi ensayo ha hecho un proyecto político a partir del Pachacuti. Es un concepto muy poderoso. Y esto no solo el proyecto político, la de emergencia, ¿no? Viene desde ahora o hace años, sino que según los términos del germán Inca Huáscar Choquehuanca, este movimiento, este chahua, él considera Auca. Hemos entrado en un Aucapacha. ¿Qué quiere decir Aucapacha? Tiempo de la guerra. Entonces, esto es a partir del encuentro entre Atahualpa y Pizarro en Cajamarca. Luego viene este movimiento de los incas, de los Vilcabamba, y luego después en 1780, 81, 82, ¿no? De Tupac Amaru, Tupac Katari, aquí por Potosí, Damaso Katari, o sea, ¿no? Y pasando luego por 1899, Pablo Zárate Vilca, después luego Leandro Nenaqueste por 1930, 35, o sea, hay una larga trayectoria, la resistencia del pueblo indio, ¿no? De los pueblos indígenas. Entonces, en términos históricos, hay que entender, ¿no? La lucha siempre ha venido, pero como tal, el proyecto político, el Pachacuti, no se ha perdido la esencia, sino que el sistema del ayllo, porque ha habido unas transformaciones, etcétera, pero ha mantenido el proyecto, aunque de manera invisiblemente ha estado permanente en la lucha. Malcunchulque amuyunocapa, en español o en castellano, quiere decir el pensamiento, el conocimiento, la sabiduría sólida, construida, ¿no? Esto es en honor al Felipe Quispe, el Malco. Por eso el título puse en ese sentido. Porque nosotros el conocimiento, los aymaras, los quechos, los tupi guaraníes, etcétera, pues tenemos un conocimiento sólido, cholque, quiere decir duro, fuerte. Porque desde la ciudad de El Alto, hoy en día, Ciudad de El Alto es el foco de la rebelión. Si se quiere, la capital momentáneo del Tahuantinsuyo, porque históricamente Cusco fue del Tahuantinsuyo. Entonces, El Alto es la capital contemporánea del Tahuantinsuyo. Entonces, muchos intelectuales aymaras también indican que El Alto debería llamarse Ciudad de Tupac Katari, porque El Alto en aquel año entonces de 1780, 81, 82, junto a la cuyaca o abuela Bartolina Sisa, pues ha emprendido el cerco a la ciudad de La Paz.
la nueva transformación del Estado plurinacional para que haya un cambio político, social, económico de Bolivia, pues también ha sido uno de los elementos para transformar, para la rebelión, pues ha sido el Alto, ciudad de El Alto. Pero lo que no hay que perder es el hilo conductor, el espíritu. Cuando un ensayo, un trabajo, una investigación se hace pues a partir de un espíritu, con un espíritu. Primero, porque el Alto es el foco de la rebelión, ¿no? A eso le llamo la reconstrucción de la epistemología de los líderes aymaras. Es un punto inicial para poder entender la rebelión, el movimiento indígena, no solo en Bolivia, sino que también en Perú, en Chile, en Ecuador, en México, en otros países. Entonces, el Alto es, porque mucha gente, nuestros hermanos, hermanas, pues vienen de distintas provincias, tienen un Kamasa, un Ajayu fuerte de Tupac Katari. Por eso, como el Alto es un espacio donde se concentran muchos hermanos con ese Kamasa, con ese Ajayu. Entonces, por eso el proyecto político social de los aymaras contemporáneos desde la ciudad de El Alto. Ahora, cuando se refiere al Malcunchulque Amuyunacapa, en honor a eso, justamente es una referencia construida para brindar homenaje también a nuestro líder aymara, Felipe Quispihuanca, por sus aportes al movimiento indígena, ¿no?, contemporáneo. Eso prácticamente el Alto, ¿no? Y no solo, ahora es un punto inicial donde el Alto, como foco de la rebelión indígena contemporánea o la capital de la reemergencia del movimiento indígena. Entonces, a partir de ahí, el trabajo se basa, pues, ¿no?, como una chispa donde se puede comprender, y los hermanos y las hermanas, una transformación, la lucha anticolonial. Hay justamente el trabajo también parte de este principio de la agenda Pachacuti o agenda Atahualpa. Esto habíamos emprendido desde 2000 hacia adelante en las varias conferencias que hemos realizado en Tiwanaku. ¿Por qué agenda 2032? Esto tiene que ver también en contraposición, ¿no?, en contradicción con la agenda patriótica 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiere decir eso? La agenda patriótica 2025 o 2025, pues el gobierno de Bolivia tiene previsto 200 años desde la fundación de la República. Entonces, lo que nosotros es un poco, hay una crítica epistemológica, por supuesto, porque nosotros sigue siendo la misma, o sea, la réplica colonialidad, porque si la República estamos 200 años, pero ahora lo que nosotros planteamos es 2032, desde el encuentro, ¿no?, en Cajamarca, Atahualpa y Pizarro, desde 2530, o sea, 1532 hasta 2032, pues se va a cumplir 500 años de lucha. Entonces, hasta ese año tenemos que gobernarnos nosotros mismos, los aymaras, los quechuas, tupi-guaranis, etc. Con ese proyecto también el Alto, pues, está presente hasta el día de hoy. Los pueblos indígenas, no solo en Bolivia, sino que también en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, en todo el mundo, los navajos de Norteamérica, los samis, norte de Europa, son varios pueblos indígenas que están a pie de lucha. Entonces, por eso el Alto es un foco para emprender la lucha.
el Pachacuti, el nuevo Pachacuti. Y ese Pachacuti, ¿cómo podemos entender? El Pachacuti también podemos conceptualizar Tigrapacha. Tigrapacha es un cambio, estamos en tiempo de cambio, ¿no? De transformación, de un nuevo orden de las cosas. A eso llamamos Pachacuti. Entonces, es muy importante conceptualizar y entender a partir de este concepto Pachacuti. Entonces, decimos al mundo entero, a los pueblos indígenas de todo el mundo, y es el momento del Pachacuti, es el momento de nuevo orden. En Aymaras, Hiwaspach Amnacasjañani,